Texas, agosto de 1969. Carretera rural cerca de Marfa, 11 de la noche. Eugene Miller, mecánico de 51 años, conduce su Ford Galaxy cuando el motor comienza a fallar. Vapor saliendo del capó. Se detiene en la cuneta. Está a 40 kilómetros del pueblo más cercano. Sin tráfico, sin luces. Solo el desierto de Texas extendiéndose en la oscuridad. Eugene abre el capó. Problema con el radiador. Necesita agua. Va a tener que caminar. Entonces ve faros acercándose. Un sedán negro. Modelo Lincoln Continental. Se detiene detrás de su auto. Dos hombres bajan. Trajes oscuros, corbatas, gafas de sol a pesar de la noche. Necesita ayuda. El radiador. Se recalentó. Necesito agua. Tenemos agua en el maletero. Los hombres abren el maletero. Sacan un bidón, pero entonces la puerta trasera del sedán se abre. Un tercer hombre baja, más viejo, cabello gris, cicatrices visibles en el lado derecho de su cabeza. Eugene lo mira. Su cerebro se niega a procesar lo que sus ojos están viendo. «Señor, ¿tiene problemas con su vehículo?», pregunta el hombre. Esa voz. Eugene la ha escuchado en discursos, en noticieros, en grabaciones que pasaron en loop durante días después del 22 de noviembre de 1963. Usted no puede ser. El hombre sonríe con tristeza. Le agradecería, ciudadano, que olvidara este encuentro, por su propia seguridad. Los dos hombres de traje arreglan el radiador en 10 minutos. El tercer hombre se queda de pie, observando, fumando un cigarro. Cuando terminan, extiende su mano para despedirse. Eugene la toma y nota inmediatamente, le falta el dedo meñique de la mano izquierda. «Tenga una buena noche, señor, y recuerde lo que le dije». Suben al sedán. Se van. Eugene se queda paralizado durante varios minutos, mirando las luces traseras desaparecer en la oscuridad. Acaba de ver al presidente John F. Kennedy, 6 años después de su asesinato, vivo, más viejo, con cicatrices, pero innegablemente él. Durante meses, Eugene intenta convencerse de que fue una alucinación, una similitud extraordinaria. Su mente jugándole trucos, pero no puede olvidar la voz, las cicatrices, el dedo faltante, detalles que nadie podría inventar. En marzo de 1970, Eugene se presenta en el Dallas Morning News. Trae evidencia, notas, fechas, detalles que verificó. Sé que esto va a sonar loco, pero tengo que contarlo. Vi a JFK. Está vivo. El periodista Daniel Weiss escucha su historia, investiga, verifica detalles. La lesión en el dedo de Kennedy es real. Está en registros médicos desclasificados que pocas personas han visto. Weiss publica el artículo en abril de 1970. ¿Vive JFK? Veterano de Texas, afirma encuentro imposible. La reacción es inmediata. Ridiculización nacional. El FBI emite desmentido oficial. Eugene es llamado delusional. Pero entonces aparecen otros testimonios. Un enfermero de California, un agente secreto retirado, personas que contactan al periódico con historias similares. El 3 de mayo de 1970, el FBI visita a Eugene. Necesitamos aclarar ciertos detalles. Venga con nosotros para una entrevista formal. Eugene acepta. Va a la oficina del FBI en Dallas. Nunca regresa. Su esposa Dorothy llama esa noche. ¿Dónde está mi esposo? El FBI dice que Eugene salió a las 4 de la tarde, que se fue sin problemas. Eugene Miller desaparece sin rastro. No hay cuerpo, no hay evidencia de crimen, solo desaparición completa. Y la pregunta que nadie puede responder: ¿qué vio realmente Eugene Miller en esa carretera de Texas? ¿Por qué el FBI hizo desaparecer a un hombre cuyo único crimen fue decir que vio algo imposible? ¿Y qué otros testigos han desaparecido por afirmar que el presidente Kennedy no murió en Dallas? Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Así sabré hasta dónde llega esta historia. Introducción. Estados Unidos, 1970. 7 años después del asesinato de Kennedy.
El país aún carga con el trauma colectivo de ese 22 de noviembre de 1963. Las teorías conspirativas proliferan. El informe Warren es cuestionado. Ciudadanos comunes no creen la versión oficial de un solo tirador. Y en medio de esa desconfianza nacional aparece una historia que desafía no solo la narrativa oficial, sino la realidad misma. La idea de que Kennedy podría estar vivo no era completamente nueva en 1970. Desde 1964 han circulado rumores susurrados, historias de personas que afirman haberlo visto en lugares remotos. Un hombre en Suiza, otro en México, un paciente no identificado en un hospital psiquiátrico de Virginia. Pero esas historias siempre fueron desestimadas como el producto de mentes traumatizadas por el shock nacional. Pareidolia. Deseo colectivo de negar la muerte de un presidente amado. Pero el caso de Eugene Miller era diferente. No era un fanático obsesionado con Kennedy. No era un teórico conspirativo buscando atención. Era un mecánico trabajador, veterano de guerra, padre de familia. Un hombre sin historial de delirios o problemas mentales. Un ciudadano común que simplemente reportó algo que vio. Y lo que reportó no fue vago. No fue una visión borrosa desde lejos. Fue un encuentro cercano, conversación, contacto físico, detalles específicos que podían ser verificados, como la lesión en el dedo meñique izquierdo que Kennedy realmente había sufrido durante la Segunda Guerra Mundial, un detalle médico que no aparecía en fotografías públicas, pero que estaba documentado en archivos militares. El FBI respondió a la historia de Eugene con una intensidad desproporcionada. No simplemente lo desacreditaron, lo hicieron desaparecer. Un hombre de 52 años, con familia, con vida estable, simplemente dejó de existir después de entrar a una oficina del FBI. Y no fue el único. Cuando el periodista Daniel Weiss comenzó a investigar, descubrió un patrón inquietante. Al menos 6 personas que habían reportado avistamientos similares de Kennedy entre 1964 y 1970 habían desaparecido o muerto en circunstancias sospechosas. ¿Coincidencia o algo más siniestro? En 1970, el FBI operaba bajo J. Edgar Hoover, un director con poder casi ilimitado y reputación de eliminar amenazas a la seguridad nacional con métodos extrajudiciales. El programa COINTELPRO estaba en plena operación, infiltrando y neutralizando grupos considerados subversivos. Y la paranoia de la Guerra Fría justificaba acciones que hoy consideraríamos completamente ilegales. En ese contexto, un testigo que afirmaba que el presidente Kennedy estaba vivo no era solo un problema de relaciones públicas, era una amenaza a la estabilidad nacional, porque si Kennedy estaba vivo, eso significaba que el asesinato de Dallas era un fraude, que el cuerpo enterrado en Arlington no era suyo, que el gobierno estadounidense había mentido a su pueblo sobre el evento más traumático de la década. Y gobiernos que mienten sobre algo tan fundamental están dispuestos a hacer cualquier cosa para mantener esa mentira intacta. Eugene Miller pagó el precio de amenazar esa mentira, no con evidencia concreta, no con conspiración elaborada, simplemente con un testimonio honesto de algo imposible que afirmaba haber presenciado. Y la respuesta del poder fue clara: testigos de lo imposible no merecen respuestas, merecen desaparecer, porque hay algunas verdades que, si se confirman, destruirían la confianza pública en instituciones enteras. Y esas verdades deben ser protegidas no con argumentos, sino con la eliminación sistemática de cualquiera que se atreva a articularlas. Esta es la historia de un hombre que vio algo, que lo reportó, y que desapareció porque lo que vio, real o imaginario, era demasiado peligroso para ser discutido públicamente. Capítulo 1. El encuentro imposible. Eugene Miller nació en 1918 en un pueblo pequeño de Oklahoma durante la epidemia de gripe española que mató a su madre cuando él tenía 6 meses. Su padre, granjero de algodón, lo crió solo junto a sus 4 hermanos mayores. Creció durante la Gran Depresión. Aprendió a reparar maquinaria porque era la única forma de mantener funcionando los tractores cuando no había dinero para comprar repuestos nuevos. En 1942, a los 24 años,
Eugene fue reclutado para la Segunda Guerra Mundial. Sirvió como mecánico de vehículos en el frente europeo. Francia, Alemania, vio combate, perdió amigos. Regresó en 1945 con medalla de honor y pesadillas que lo acompañarían el resto de su vida. Se estableció en Fort Worth, Texas. Consiguió trabajo como mecánico en una base militar. Se casó con Dorothy Green en 1947. Tuvieron 2 hijos, Robert en 1948 y Linda en 1950. Compraron una casa modesta con jardín. Eugene trabajaba turnos dobles para pagar la hipoteca. Dorothy era ama de casa y costurera. Era una vida común, tranquila, estable. Eugene votó por Kennedy en 1960. Vio los debates televisados con Nixon. Le gustaba que Kennedy fuera veterano de guerra como él, que entendiera el sacrificio militar. Cuando Kennedy fue asesinado en 1963, Eugene lloró. Vio el funeral por televisión. Vio a Jackie con su traje manchado de sangre. Vio al pequeño John Jr. saludando militarmente. Como millones de estadounidenses, Eugene nunca cuestionó la versión oficial. Oswald disparó desde el Texas School Book Depository. Kennedy murió. Jack Ruby mató a Oswald. Caso cerrado. Eugene no era hombre de teorías conspirativas. Confiaba en el gobierno. Había servido a su país. Creía en las instituciones. Hasta agosto de 1969. Esa noche, Eugene conducía de regreso a Fort Worth después de visitar a su hermano en El Paso. Era un viaje de 9 horas. Salió tarde. A las 9 de la noche estaba en la carretera rural cerca de Marfa, una zona desolada del oeste de Texas, donde solo cactus y arbustos cubrían millas de desierto. El Ford Galaxy 1965 de Eugene comenzó a sobrecalentarse. La aguja de temperatura subió rápidamente. Eugene detuvo el auto antes de que el motor se dañara permanentemente. Abrió el capó. Vapor saliendo del radiador. Necesitaba agua. Llevaba un bidón vacío en el maletero, pero tendría que caminar kilómetros hasta encontrar agua. Miró su reloj. 11:15 de la noche. Ningún auto había pasado en la última media hora. La carretera estaba completamente oscura excepto por la luna llena. Eugene estaba considerando sus opciones cuando vio faros acercándose desde el sur. Un auto grande. Se detuvo detrás del Ford de Eugene. Un Lincoln Continental negro, modelo 1968 o 69. Vidrios polarizados. 2 hombres bajaron del asiento delantero. Trajes oscuros, corbatas, gafas de sol a pesar de la hora. Algo en su forma de moverse era militar o policial. Eugene, con su experiencia en la base militar, reconocía ese tipo de postura. ¿Necesita ayuda?, preguntó uno de ellos. Sin acento particular, voz neutral. El radiador se recalentó. Necesito agua. Tenemos agua en el maletero. Eugene agradeció. Los hombres abrieron el maletero del Lincoln, pero entonces la puerta trasera del sedán se abrió. Un tercer hombre salió. La luz de la luna iluminaba su rostro. Eugene se quedó inmóvil. El hombre tenía unos 55 años. Cabello gris con algo de castaño aún visible. Complexión similar a Kennedy, pero más delgado. Rostro anguloso. Y en el lado derecho de su cabeza, desde la sien hasta detrás de la oreja, cicatrices visibles. No frescas. Viejas. Curadas pero prominentes, como las que dejaría una herida de bala que atravesó tejido pero no mató. «Señor, ¿tiene problemas con su vehículo?». El hombre habló con voz que Eugene reconoció inmediatamente. No exactamente igual a las grabaciones de Kennedy que había escuchado en noticieros. Más ronca, más cansada, pero el acento de Boston era inconfundible. La cadencia característica. Eugene tartamudeó. El radiador. El hombre sonrió. Una sonrisa que Eugene había visto en portadas de revistas, en fotografías con Jackie y los niños, en imágenes de la campaña de 1960. Parece que ha visto un fantasma. Eugene no pudo responder. Su cerebro intentaba procesar lo imposible. Este hombre no podía ser Kennedy. Kennedy estaba muerto. Había visto el funeral. Había visto el ataúd.
Había visto a la viuda llorando. Uno de los hombres de traje habló con voz firme. «Señor, le sugerimos que se calme. Estamos aquí para ayudar con su vehículo. Nada más». Eugene asintió como autómata. Los dos hombres trabajaron en el radiador, vertieron agua, revisaron las mangueras, trabajaron con eficiencia profesional. Durante todo ese tiempo, el tercer hombre se quedó de pie a unos metros de distancia, observando el desierto, fumando un cigarro. Eugene no podía dejar de mirarlo. Cada detalle, la forma en que se paraba con peso ligeramente más en la pierna izquierda, la forma en que sostenía el cigarro entre los dedos índice y medio, la forma en que entornaba los ojos cuando exhalaba humo. Gestos que Eugene había visto en videos de conferencias de prensa de Kennedy. Después de 10 minutos, uno de los hombres cerró el capó. «Listo. El radiador está sellado. Debería llegar sin problemas al siguiente pueblo, pero revise el nivel de agua regularmente». «Gracias. ¿Cuánto les debo?» «Nada. Servicio público». El tercer hombre se acercó. Extendió su mano derecha. «Que tenga una buena noche, ciudadano». Eugene tomó su mano, y en ese momento notó algo que lo congeló completamente. La mano izquierda del hombre colgaba al costado. El dedo meñique faltaba. No completamente. Estaba ahí pero deformado, más corto que los otros dedos, como si hubiera sido aplastado y nunca sanó correctamente. Eugene recordó haber leído algo años atrás, un artículo sobre las lesiones de guerra de Kennedy. Durante el incidente del PT-109 en el Pacífico, Kennedy había sufrido múltiples lesiones. Una de ellas, mencionada casi de pasada, era daño en el dedo meñique izquierdo. No lo perdió, pero quedó permanentemente deformado. Eugene miró los ojos del hombre, ojos que eran inconfundibles, el color, la forma, la mirada. «Usted es...» Eugene susurró. El hombre apretó su mano con más fuerza, se inclinó más cerca, su voz bajó. «Le agradecería, ciudadano, que olvidara este encuentro, por su propia seguridad y la de su familia. Hay cosas en este mundo que es mejor no comprender. ¿Me entiende?» Eugene asintió sin palabras. El hombre soltó su mano, dio un paso atrás. «Estos son tiempos complicados. A veces la verdad completa no es lo que la gente necesita escuchar. A veces lo que la gente cree es más importante que lo que es real. Piense en eso». Los tres hombres subieron al Lincoln Continental. El motor arrancó con suavidad. El sedán se alejó por la carretera hacia el sur. Las luces traseras se hicieron más pequeñas hasta desaparecer completamente en la oscuridad. Eugene se quedó de pie junto a su Ford durante varios minutos sin moverse. Su mente intentaba procesar lo que acababa de ocurrir. Buscaba explicaciones racionales. Un doble, un actor, un hombre con similitud extraordinaria que por coincidencia tenía el mismo acento, los mismos gestos y la misma lesión en el dedo. Pero cada fibra de su ser le decía que esa explicación era falsa. Ese hombre era John F. Kennedy, más viejo, con cicatrices, pero él. Eugene subió a su auto, condujo hacia Fort Worth en estado de shock. No le dijo nada a Dorothy cuando llegó a casa a las 2 de la madrugada. Se acostó sin dormir. Las horas pasaron con su mente reproduciendo cada detalle del encuentro una y otra vez. Durante semanas, Eugene intentó convencerse de que había sido una alucinación, que el cansancio del viaje, el estrés de la avería, la oscuridad, todo había conspirado para hacerle ver lo que no existía, pero no podía olvidar. Y cada vez que veía fotografías de Kennedy en periódicos o revistas, cada vez que escuchaba grabaciones de sus discursos en la radio, la certeza crecía. Había visto a John F. Kennedy vivo en agosto de 1969, 6 años después de su supuesta muerte. Y si eso era cierto, entonces todo lo que el gobierno estadounidense había dicho sobre Dallas era mentira. Y Eugene Miller, mecánico común de Fort Worth, se enfrentaba a una decisión imposible: guardar silencio sobre lo más grande que le había pasado en su vida, o decir la verdad y enfrentar las consecuencias. Eligió la verdad. Esa decisión le costaría todo. Capítulo 2. El periodista escéptico.
Daniel Weiss tenía 34 años y llevaba 11 trabajando como periodista de investigación para el Dallas Morning News. Había cubierto crímenes locales, corrupción municipal, escándalos corporativos. Era conocido por su escepticismo riguroso. No publicaba nada sin verificar fuentes múltiples. No caía en sensacionalismos. Era exactamente el tipo de periodista que editores confiaban para manejar historias delicadas. El 15 de marzo de 1970, una mañana de lunes, Daniel llegó a la redacción a las 9. En su escritorio había una nota de la recepcionista. Hombre esperando en lobby. Dice que tiene historia sobre Kennedy. Suena loco, pero insiste en hablar contigo específicamente. Daniel suspiró. Desde 1963, el periódico recibía al menos una docena de historias sobre Kennedy cada año. Teorías conspirativas, supuestos testigos, personas que afirmaban conocer al verdadero asesino. 99% eran delusionales o buscadores de atención. El otro 1% eran intentos de fraude para vender libros o conseguir contratos de película. Pero Daniel tenía política de escuchar a todos al menos 5 minutos. Nunca se sabía cuándo una historia aparentemente absurda contenía un fragmento de verdad verificable. Bajó al lobby. Un hombre de unos 50 años esperaba sentado, sosteniendo una caja de zapatos en su regazo. Vestía pantalones de trabajo limpios, camisa a cuadros, botas gastadas. No parecía el tipo de persona que busca atención o inventa historias. Parecía nervioso, incómodo, como alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar. Señor Weiss, soy Eugene Miller. Gracias por recibirme. Daniel extendió la mano. Dígame, señor Miller, ¿en qué puedo ayudarlo? Eugene miró alrededor. Otros visitantes en el lobby, empleados pasando. ¿Hay algún lugar más privado donde podamos hablar? Daniel lo llevó a una sala de conferencias pequeña. Cerraron la puerta. Se sentaron frente a frente. Eugene puso la caja de zapatos sobre la mesa. Antes de comenzar, quiero que sepa que no soy loco. No busco dinero. No quiero fama. Vengo aquí porque no sé qué más hacer con esta información, y si no la cuento me volveré loco guardándola. Lo escucho. Eugene respiró profundamente. El 18 de agosto de 1969 vi al presidente John F. Kennedy, vivo, en una carretera cerca de Marfa, Texas. Hablé con él, le estreché la mano. Y sé que esto suena absolutamente imposible, pero tengo detalles que pueden ser verificados. Daniel no reaccionó externamente. Había aprendido a mantener expresión neutral mientras escuchaba testimonios, sin importar cuán absurdos parecieran. Continúe. Durante la siguiente hora, Eugene contó cada detalle del encuentro. La avería del auto, el Lincoln Continental negro, los 2 hombres de traje y el tercer hombre con cicatrices en la cabeza y el dedo meñique deformado. Daniel tomaba notas, hacía preguntas específicas. ¿Recuerda la matrícula del Lincoln? No, estaba oscuro. ¿Los hombres de traje se identificaron? No. ¿El hombre que usted cree era Kennedy dijo su nombre? No. ¿Hay algún testigo que pueda corroborar su historia? No, estaba completamente solo. Después de que Eugene terminó, Daniel estudió sus notas. Desde perspectiva periodística, la historia era problemática. Un solo testigo, sin evidencia física, sin corroboración, basada completamente en reconocimiento visual de alguien que supuestamente había muerto 6 años antes. Pero había algo en la forma en que Eugene contaba la historia. No era dramático, no embellecía detalles, no intentaba convencer desesperadamente, simplemente reportaba lo que afirmaba haber visto con precisión casi clínica de alguien entrenado para observar detalles mecánicos. Señor Miller, ¿por qué espera 7 meses para reportar esto? Eugene bajó la mirada. Porque pensé que estaba loco, que era imposible, que mi mente me había jugado una mala pasada. Pero no puedo quitármelo de la cabeza. Y luego leí un artículo sobre las lesiones de guerra de Kennedy. Un artículo médico en Life Magazine de 1961. Mencionaba brevemente que había sufrido daño en el dedo meñique izquierdo durante el incidente del PT-109. Ese detalle no es ampliamente conocido.
No aparece en fotografías públicas, pero yo lo vi, en ese hombre en el desierto, el mismo dedo deformado. Daniel se inclinó hacia adelante. ¿Trajo ese artículo? Eugene abrió la caja de zapatos. Dentro había recortes de periódicos y revistas cuidadosamente organizados, fotografías de Kennedy, y efectivamente, el artículo de Life de 1961 sobre las lesiones de guerra del presidente. Daniel lo leyó. Había un párrafo breve mencionando daño menor en el dedo meñique izquierdo que nunca sanó completamente. Era un detalle oscuro, algo que solo alguien que hubiera investigado exhaustivamente la historia médica de Kennedy conocería, o alguien que realmente hubiera visto ese dedo. Daniel continuó revisando el contenido de la caja. Eugene había documentado todo meticulosamente: fecha exacta del encuentro, ubicación precisa, descripción detallada del Lincoln Continental, descripción física de los 3 hombres y algo más: fotografías de Kennedy de diferentes ángulos con círculos dibujados en áreas donde Eugene recordaba haber visto cicatrices en el hombre del desierto. ¿Ha contactado al FBI con esta información?, preguntó Daniel. No, tengo miedo. No sé qué significa esto. Si ese hombre realmente era Kennedy, entonces el gobierno nos mintió sobre su muerte. Y gobiernos que mienten sobre algo así, no sé qué son capaces de hacer con alguien que amenaza exponer esa mentira. Daniel cerró su libreta. Señor Miller, voy a ser honesto con usted. Esta es la historia más extraordinaria que he escuchado en 11 años de periodismo. Y extraordinario significa que requiere evidencia extraordinaria. No tengo esa evidencia. Tengo su testimonio. Tengo documentación que muestra que usted ha investigado esto seriamente. Pero no tengo nada que pruebe que lo que vio fue real versus una similitud extraordinaria o incluso una alucinación causada por estrés. Eugene asintió tristemente. Lo entiendo. Sabía que nadie me creería. Pero, Daniel continuó, el detalle del dedo es verificable y su historia es consistente. No tiene contradicciones internas, no está pidiendo dinero, no está buscando fama. Y hay algo en la forma en que cuenta esto que me hace pensar que usted genuinamente cree lo que vio. Así que voy a hacer 2 cosas. Primero, voy a verificar si ha habido otros reportes similares, contactos en el FBI, archivos del periódico, cualquier mención de avistamientos de Kennedy después de 1963. Segundo, voy a buscar información sobre ese modelo de Lincoln Continental, vehículos oficiales del gobierno, ver si hay conexión. Los ojos de Eugene se iluminaron con esperanza. ¿Entonces va a investigar? Voy a verificar. Si encuentro algo que corrobore su historia, publicaré. Si no encuentro nada, le seré honesto sobre eso también. Pero necesito que entienda algo. Si publico esto y resulta ser falso, ambos quedaremos ridiculizados. Su reputación, mi carrera, todo destruido. Entiendo, pero señor Wise, yo sé lo que vi. Y si hay otros que han visto lo mismo y tienen miedo de hablar, quizás mi historia les dé coraje para reportar lo que saben. Daniel pasó las siguientes 2 semanas investigando. Contactó a una fuente en el FBI que había cultivado durante años cubriendo casos criminales. Le preguntó, de forma hipotética, si habían existido reportes de personas que afirmaban haber visto a Kennedy después de 1963. La respuesta que recibió fue inquietante. Wise, no toques ese tema. No publiques nada relacionado. Es consejo amistoso. Pero Daniel era periodista. Las advertencias de no investigar algo solo hacían que quisiera investigar más. Revisó archivos del periódico. Buscó cualquier mención de avistamientos de Kennedy desde 1964. Encontró 3 artículos pequeños. Uno de 1965 sobre un hombre en California que afirmaba haber visto a Kennedy en un hospital, desestimado como delusional. Otro de 1967 sobre una mujer en Arizona que reportó ver a Kennedy en una gasolinera, también desestimado. Un tercero de 1968 sobre un enfermero que afirmaba haber tratado a un paciente idéntico a Kennedy en un hospital de veteranos. Daniel intentó contactar a esas personas.
El hombre de California había muerto en 1966 en un accidente automovilístico. La mujer de Arizona había desaparecido sin rastro en 1968. El enfermero se negó a hablar. Por favor, no me involucre, ya he sufrido suficiente. Había un patrón, y ese patrón no era coincidencia. Daniel preparó su artículo. Lo escribió cuidadosamente, no afirmando que Kennedy estaba vivo, simplemente reportando que Eugene Miller afirmaba haberlo visto y que había detalles verificables en su testimonio que merecían atención. Lo presentó a su editor, Jack Morrison, en la última semana de marzo. Morrison lo leyó con ceño fruncido. Weiss, esto es dinamita. Si lo publicamos y es falso, nos demandan. Si lo publicamos y es verdad, no sé qué pasaría, pero probablemente nada bueno. Es noticia, es verificable, es responsabilidad periodística. Morrison suspiró. Dame un día para pensarlo. Al día siguiente Morrison autorizó la publicación, pero vas a firmar esto con tu nombre completo y vas a estar preparado para defender cada palabra. El artículo se publicó el 5 de abril de 1970 en la página 3 con el titular «Vive JFK, veterano de Texas afirma encuentro imposible en carretera desierta». La reacción fue inmediata y devastadora. Capítulo 3. La tormenta mediática. El artículo de Daniel Weiss fue recogido por servicios de noticias nacionales en menos de 6 horas. Para la tarde del 5 de abril de 1970, periodistas de todo el país llamaban al Dallas Morning News, solicitando entrevistas con Eugene Miller y Daniel Weiss. La mayoría no llamaban para investigar, llamaban para ridiculizar. El New York Times publicó un editorial al día siguiente titulado «Cuando el periodismo responsable cruza la línea hacia la fantasía». El artículo criticaba duramente al Dallas Morning News por dar plataforma a teorías conspirativas sin fundamento que explotan el trauma nacional del asesinato de Kennedy. Walter Cronkite mencionó el caso en CBS Evening News. Un periódico de Texas ha publicado la afirmación de que el presidente Kennedy fue visto vivo en 1969. Fuentes del FBI confirman que no hay base para esta afirmación absurda. Es otro ejemplo desafortunado de cómo el dolor nacional puede distorsionarse en fantasías que niegan la realidad. Eugene Miller se despertó el 6 de abril con reporteros acampando frente a su casa. Cámaras de televisión, micrófonos empujados hacia su cara cuando salió para ir a trabajar. Señor Miller, ¿realmente cree que vio a JFK? ¿Ha buscado ayuda psicológica? ¿Cuánto le pagó el periódico por esta historia? Eugene no respondió. Subió a su auto. Condujo hacia la base militar donde trabajaba, pero cuando llegó, su supervisor lo estaba esperando. Miller, necesitamos hablar. En la oficina, el supervisor cerró la puerta. Eugene, esta historia en el periódico está causando problemas. Gente de arriba está haciendo preguntas. Estás asociado con la base, trabajas con material sensible y ahora estás en las noticias nacionales afirmando cosas que francamente suenan locas. Yo solo reporté lo que vi. Entiendo, pero la base no puede tener empleados que sean controversiales. Te estoy poniendo en licencia administrativa por 2 semanas, pagada, pero necesitas quedarte en casa, no hablar más con prensa, dejar que esto se calme. Eugene fue enviado a casa. Dorothy lo recibió llorando. Los vecinos me están evitando. La señora Patterson me dijo que no quiere que nuestra familia se acerque a sus hijos. Dicen que estás loco, que estás avergonzando al vecindario. Dorothy, yo sé lo que vi. ¿Lo sabes? ¿Realmente? Porque todo el país piensa que perdiste la cabeza, y nuestra familia está sufriendo por eso. Sus hijos también estaban siendo afectados. Robert, de 22 años, llamó desde la universidad. Papá, mis compañeros me están haciendo burla. Dicen que mi padre es el loco que cree en fantasmas presidenciales. ¿Por qué hiciste esto? Linda, de 20 años, era más comprensiva, pero igualmente preocupada. Papá, si realmente viste algo, ¿por qué nadie más te cree? ¿Por qué no hay más evidencia? Eugene no tenía respuestas.
Solo tenía su testimonio, y su testimonio estaba siendo demolido públicamente. Daniel Weiss también enfrentaba consecuencias. Su editor, Jack Morrison, fue llamado a una reunión con los dueños del periódico. Le ordenaron que no publicara seguimientos de la historia, que dejara el tema morir. Pero está recibiendo atención nacional, argumentó Morrison. Hay interés legítimo. Hay ridículo nacional. Estamos perdiendo credibilidad. El artículo fue un error. Daniel recibió amenazas por correo, cartas anónimas. Deja de publicar basura conspiratoria. Eres un traidor a la memoria del presidente. Ojalá te mueras por difundir mentiras. Una carta era diferente, sin remitente. Matasellos de Washington, D.C. El mensaje era breve. Hay cosas que es mejor no saber. Deja este tema, por tu propia seguridad. Daniel la mostró a Morrison. Esta es amenaza directa. O es un lunático más. Weiss, escúchame, deja este caso. No vale tu carrera, no vale tu vida. Pero Daniel no podía dejarlo, porque después de la publicación había recibido llamadas. Personas que contactaban al periódico con historias similares, no todas creíbles, pero algunas. Un enfermero retirado de California llamó. Howard Brennan, 62 años. Yo trabajaba en el Hospital de Veteranos de Los Ángeles en 1965. Tratamos a un paciente que llegó con documentación federal, sin nombre, solo número. Estaba en una habitación privada custodiada. Yo lo vi una vez cuando entré a cambiar su suero. Era idéntico al presidente Kennedy, más joven entonces. Cicatrices recientes en la cabeza. Le pregunté al doctor a cargo quién era. Me dijeron que era clasificado, que firmara documentos de confidencialidad, que nunca hablara de él. Daniel grabó la conversación. ¿Por qué habla ahora? Porque han pasado 5 años. Porque me estoy muriendo de cáncer. Y porque si Kennedy realmente está vivo en algún lugar, el pueblo estadounidense merece saberlo. Otra llamada. Una mujer que se identificó solo como María, hablaba con acento español. Mi esposo trabajó como guardaespaldas privado para gente muy poderosa. En 1967 fue contratado para proteger a alguien en un rancho remoto de Arizona. Nunca me dijo quién era, pero una noche, después de beber demasiado, me mostró una fotografía que había tomado en secreto. Era de un hombre mayor con cicatrices en la cabeza. Mi esposo dijo, ese es el presidente muerto, pero no está muerto. 2 semanas después, mi esposo murió en un accidente de cacería. Solo, nadie más presente. La policía dijo que fue su propia arma, pero mi esposo era cazador experto, no cometía errores así. ¿Conservó la fotografía? No. Desapareció después de su muerte. Alguien entró a nuestra casa. No robaron dinero ni joyas, solo esa fotografía. Daniel investigó esos testimonios. Howard Brennan era real, enfermero retirado. Registros médicos confirmaban que había trabajado en el Hospital de Veteranos en 1965. La esposa del guardaespaldas, María González, también era real. Su esposo, Carlos González, había muerto en 1967 en Arizona. Informe policial, accidente de cacería. Pero el informe era escueto, sin investigación profunda. Había un patrón emergiendo. Personas que afirmaban haber visto a Kennedy vivo después de 1963, personas que morían o desaparecían poco después. Daniel preparó un segundo artículo. Otros testigos emergen en caso Miller, patrón de avistamientos y muertes sospechosas. Pero antes de poder publicarlo, recibió una visita. 28 de abril de 1970. 2 hombres llegaron al periódico. Se identificaron como agentes del FBI. Mostraron credenciales. Solicitaron hablar con Daniel en privado. En una sala de conferencias, uno de los agentes, que se presentó como agente Reynolds, habló con tono calmado pero firme. Señor Weiss, entendemos que está investigando afirmaciones relacionadas con el fallecido presidente Kennedy. Estoy investigando testimonios de ciudadanos. Es mi trabajo. Su trabajo es reportar noticias verificables, no promover teorías conspirativas que desestabilizan la confianza pública en instituciones gubernamentales.
Si hay verdad en estos testimonios, el público tiene derecho a saberlo. El agente Reynolds se inclinó hacia adelante. Señor Weiss, ha habido muchos reportes similares desde 1963. Todos han sido investigados exhaustivamente. Todos resultaron ser casos de similitud física, delusión o intentos de fraude. El presidente Kennedy murió el 22 de noviembre de 1963. Su cuerpo fue identificado. Fue enterrado en Arlington. No hay misterio. No hay conspiración. Entonces, ¿por qué están aquí? Si no hay nada que investigar, ¿por qué el FBI se toma la molestia de visitarme? El segundo agente, silencioso hasta ese momento, habló. Porque publicaciones irresponsables inspiran a otros lunáticos, crean pánico innecesario y consumen recursos federales que podrían usarse para amenazas reales. Reynolds añadió, le estamos pidiendo, como cortesía profesional, que deje este tema. No publique más artículos, no aliente más testimonios, por el bien del país. ¿Y si me niego? Reynolds no respondió inmediatamente. Solo miró a Daniel con expresión que dejaba claro que no era sugerencia, era advertencia. Entonces esperamos que tenga cuidado. Las calles de Dallas pueden ser peligrosas. Los agentes se levantaron, salieron sin decir más. Daniel se quedó sentado durante varios minutos después de que se fueron. Su corazón latía rápido. Acababa de ser amenazado. Sutilmente, pero amenazado. Llamó a Eugene esa noche. Señor Miller, necesito advertirle. El FBI me visitó. Están presionando para que deje el tema. Y creo que usted también va a recibir visita. Eugene suspiró. Ya la recibí. Esta tarde. 2 agentes. Me dijeron lo mismo. Que deje de hablar. Que olvide lo que vi. ¿Y qué va a hacer? No lo sé. Mi familia está sufriendo. Mi trabajo está en peligro. Todo el país piensa que estoy loco, pero yo sé lo que vi y no puedo simplemente olvidarlo. Yo tampoco puedo dejarlo, pero tengo miedo. Creo que estamos en peligro real. 3 días después, el 1 de mayo de 1970, Daniel publicó su segundo artículo contra las órdenes de su editor. El titular, FBI presiona a testigo y periodista para silenciar investigación de avistamientos de Kennedy. Fue el último artículo que Daniel Weiss publicó sobre el caso, porque 2 días después, el 3 de mayo, Eugene Miller desapareció. Capítulo 4. La desaparición de Eugene, 3 de mayo de 1970. Domingo. Eugene Miller despertó a las 7 de la mañana como siempre. Dorothy ya estaba en la cocina preparando café. El aroma llenaba la casa. Era una mañana normal, tranquila. El tipo de mañana que Eugene había disfrutado durante 23 años de matrimonio. Pero nada era normal ya. No después del artículo, no después de las llamadas telefónicas anónimas, no después de la visita del FBI. Eugene se sentó en la mesa de la cocina. Dorothy le sirvió café. Se sentó frente a él con expresión cansada. No había dormido bien en semanas. Eugene, necesitamos hablar. Lo sé. Esto tiene que terminar. Los reporteros, las amenazas, los vecinos que nos evitan. Robert llamó anoche diciendo que está considerando cambiar su apellido porque sus compañeros no dejan de burlarse. Esto está destruyendo a nuestra familia. Eugene miró su café. ¿Qué quieres que haga? Retracta la historia. Di que estabas confundido, que fue una similitud extraordinaria, lo que sea, pero hazlo terminar. No puedo mentir, Dorothy. Yo vi lo que vi. ¿Y si estabas equivocado? ¿Y si fue alguien más? ¿Y si tu mente te jugó una mala pasada? Eugene levantó la vista. Veía el dolor en los ojos de Dorothy. Veía cuánto estaba sufriendo, y por un momento consideró hacer exactamente lo que ella pedía. Retractarse. Decir que estaba equivocado. Terminar la pesadilla. Pero entonces recordó esa noche en el desierto. El rostro, la voz, el dedo deformado, cada detalle grabado en su memoria con claridad cristalina. No puedo, Dorothy. Lo lamento, pero no puedo. Dorothy cerró los ojos. Entonces no sé cómo salvar esta familia. El teléfono sonó. Eugene contestó.
Era una voz que no reconocía, masculina, formal. «Señor Eugene Miller». «Sí». «Habla el agente Peterson del FBI. Necesitamos que venga a nuestras oficinas en Dallas esta tarde. Hay algunos detalles de su testimonio que necesitamos aclarar». Eugene sintió frío en su estómago. «¿No pueden hacer preguntas por teléfono?» «Preferimos hacerlo en persona. Es procedimiento estándar. No le tomará más de 1 hora. ¿Puede estar aquí a las 2 de la tarde?» Eugene miró a Dorothy. Ella negaba con la cabeza. «No vayas». Pero Eugene sabía que no tenía opción. Si rechazaba, solo empeoraría las cosas. Solo les daría más razones para pensar que estaba ocultando algo o mintiendo. «Estaré ahí». «Excelente. Pregunte por mí en recepción. Agente Peterson». Eugene colgó. Dorothy lo miraba con miedo evidente. «No vayas. Por favor. Algo se siente mal». «Tengo que ir. Si no voy, parecerá que tengo algo que ocultar». «Eugene, ese periodista te dijo que el FBI lo amenazó. ¿Y si no es solo una entrevista? ¿Y si qué? ¿Crees que el FBI va a hacer algo malo a un ciudadano estadounidense en plena luz del día?» Dorothy no respondió, pero sus ojos decían lo que no se atrevía a verbalizar. «Sí, lo creo». Eugene pasó la mañana intentando actuar normalmente. Leyó el periódico. Trabajó en el jardín durante 1 hora. Almorzó con Dorothy en silencio incómodo. A la 1:30 se cambió a ropa limpia. Pantalones caqui, camisa blanca, chaqueta deportiva. Quería verse presentable, respetable. Dorothy lo abrazó en la puerta. «Por favor, ten cuidado. Y si sientes que algo está mal, sal de ahí. No importa qué digan. Voy a estar bien». Eugene condujo hacia Dallas, 30 minutos en su Ford Galaxy, el mismo auto que había tenido la avería en el desierto. Cada vez que lo conducía, recordaba esa noche. El Lincoln Continental negro, los hombres de traje y el hombre con la voz de Kennedy. Llegó a las oficinas del FBI a las 2:05, un edificio gubernamental moderno en el centro de Dallas. Estacionó en la calle, entró al edificio, se identificó en recepción. «Estoy aquí para ver al agente Peterson». La recepcionista revisó su registro, frunció el ceño. «¿Tiene una cita?» «Sí, me llamaron esta mañana. Dijeron que viniera a las 2. ¿Nombre del agente nuevamente?» «Peterson». La recepcionista hizo una llamada interna. Habló en voz baja. Colgó. «Disculpe, señor, no tenemos registro de un agente Peterson en esta oficina. ¿Está seguro del nombre?» Eugene sintió alarma creciente. «Me llamaron esta mañana. Dijeron que eran del FBI, que necesitaban verme». «Un momento». La recepcionista hizo otra llamada, esta vez más larga. Luego miró a Eugene con expresión de confusión. «Señor Miller, el supervisor dice que no había ninguna cita programada con usted hoy, y no tenemos ningún agente Peterson trabajando en esta oficina». Eugene sintió vértigo. «Pero me llamaron. Desde este número verifiqué». «¿Tiene el número?» Eugene buscó en sus bolsillos. Había anotado el número en un pedazo de papel. Se lo dio a la recepcionista. Ella lo verificó. «Este no es nuestro número principal. Es uno de nuestros números secundarios, pero no entiendo cómo alguien externo tendría acceso a él». Eugene comenzó a retroceder hacia la puerta. «Lo siento, ha habido un error». Salió del edificio rápidamente. Su corazón latía fuerte. Alguien lo había llamado haciéndose pasar por el FBI. Alguien había querido que viniera a Dallas. ¿Por qué? Caminó hacia su auto. Estaba a media cuadra cuando notó un sedán negro estacionado 2 espacios detrás del suyo. Un Lincoln Continental. Las ventanas polarizadas imposibilitaban ver el interior. Eugene se detuvo. Miró alrededor. La calle estaba relativamente vacía. Domingo por la tarde. La mayoría de oficinas cerradas. Decidió no acercarse a su auto. Giró y comenzó a caminar en dirección opuesta. Rápido pero sin correr. No quería parecer paranoico, pero cada instinto le decía que huyera. Escuchó puertas de auto abriéndose detrás de él. Pasos, varios pares de pies caminando rápido. Eugene aceleró el paso. Dobló en una esquina. Entró a un callejón esperando que hubiera salida al otro lado. Error. Callejón sin salida. Se volvió. 3 hombres bloqueaban la entrada.
trajes oscuros, gafas de sol. Los mismos hombres que había visto en el desierto meses atrás. Estaba casi seguro. «Señor Miller», dijo uno de ellos con voz calmada, «necesitamos que venga con nosotros». «No voy a ningún lado. Déjenme pasar». El hombre sacó algo de su bolsillo. Eugene pensó que sería un arma, pero era una placa. FBI. Parecía genuina. «Agente Collins, realmente somos del FBI y realmente necesitamos hablar con usted, en privado. Ya hablé con agentes, les dije todo lo que sé. No con nosotros. Nosotros somos de una división diferente, una que maneja asuntos sensibles de seguridad nacional». Eugene miró alrededor buscando escape. No había ninguno. «Si son realmente del FBI, pueden hablar conmigo en sus oficinas oficiales, con abogado presente. Esto es más delicado que eso, no tomará mucho tiempo, 1 hora, respondemos sus preguntas, usted responde las nuestras y todos podemos seguir con nuestras vidas». «¿Y si me niego?». El agente Collins no respondió inmediatamente. Solo miró a Eugene con expresión que dejaba claro que negarse no era opción. «Entonces, las cosas se complicarán innecesariamente. Para usted, para su familia. Preferimos evitar complicaciones». Eugene sintió terror genuino por primera vez. No era amenaza sutil, era amenaza directa contra él, contra Dorothy, contra sus hijos. «¿Me están amenazando?». «Le estamos dando una oportunidad de cooperar voluntariamente, antes de que se vuelva involuntario». Eugene no tenía salida. No literalmente. El callejón estaba bloqueado, pero tampoco metafóricamente. Si huía, estos hombres sabían dónde vivía, sabían dónde trabajaba, sabían todo sobre su familia. «1 hora», dijo Eugene con voz que temblaba, «y después me dejan ir». «Por supuesto. Somos agentes federales, no criminales». Pero mientras Eugene caminaba hacia el Lincoln Continental, mientras subía al asiento trasero, mientras las puertas se cerraban con sonido hermético, supo con certeza terrible que había cometido un error. Estos hombres no eran solo agentes del FBI haciendo preguntas de rutina. Eran los mismos hombres que había visto en el desierto con el hombre que parecía Kennedy. Y Eugene Miller, mecánico de Fort Worth que solo quería decir la verdad sobre algo imposible que había presenciado, acababa de entrar voluntariamente al vehículo de las personas que tenían todo el poder y toda la motivación para hacerlo desaparecer permanentemente. El Lincoln arrancó, se alejó del centro de Dallas. No iba hacia ninguna oficina del FBI, iba hacia el oeste, hacia carreteras vacías, hacia el mismo tipo de desierto donde Eugene había visto lo imposible. Y mientras las millas pasaban y la ciudad desaparecía detrás de ellos, Eugene comprendió que Dorothy había tenido razón. No debería haber ido. Capítulo 5. La búsqueda imposible. Dorothy Miller llamó a la policía de Dallas a las 11 de la noche del 3 de mayo de 1970. Su esposo había salido a las 1:30 de la tarde para una supuesta cita con el FBI. Habían pasado más de 9 horas. Eugene nunca llegó a casa. El oficial que tomó el reporte fue cortés, pero no particularmente preocupado. «Señora, su esposo es adulto. No ha pasado ni 24 horas. Técnicamente no podemos tratarlo como persona desaparecida aún. Pero fue al FBI. Algo le pasó ahí. ¿Tiene confirmación de que realmente fue al FBI? ¿Habló con alguien que pueda verificar que estuvo ahí?» Dorothy no tenía esa confirmación, solo tenía el miedo creciente en su estómago. A la mañana siguiente, Dorothy llamó a las oficinas del FBI en Dallas. Preguntó si Eugene Miller había estado ahí el día anterior. La recepcionista confirmó que un hombre con ese nombre había llegado alrededor de las 2 de la tarde, pero no había tenido ninguna cita programada. Había salido del edificio pocos minutos después. ¿Y después? ¿Alguien lo vio después de eso? «Lo siento, señora. No tenemos más información». Dorothy contactó a Daniel Weiss al Dallas Morning News. Daniel llegó a su casa esa misma tarde, grabadora en mano, libreta abierta. «Cuénteme exactamente qué pasó». Dorothy explicó la llamada telefónica de la mañana, el supuesto agente Peterson, la cita a las 2, y que Eugene nunca regresó. Daniel sintió escalofríos. «Señora Miller,
Creo que su esposo fue engañado. Alguien se hizo pasar por el FBI para atraerlo a un encuentro. ¿Quién haría eso? Las mismas personas que no quieren que la historia de su esposo sea pública. Las mismas personas que me amenazaron para que dejara de investigar. Dorothy se cubrió la boca con las manos. Oh, Dios mío. ¿Dónde está Eugene? ¿Qué le hicieron? Daniel no tenía respuestas, pero sabía que necesitaba actuar rápido. Contactó a su fuente en el FBI, el agente Thomas Riley, con quien había trabajado en casos anteriores. Riley era uno de los pocos agentes que Daniel consideraba genuinamente honesto. Se reunieron en un café discreto esa noche. Daniel explicó la situación. Riley escuchó con expresión cada vez más seria. Weiss, hay cosas operando aquí que están por encima de mi nivel de acceso. Yo trabajo en crímenes federales regulares, fraude, robo, secuestro. Pero hay otras divisiones del FBI que operan de formas que nosotros no supervisamos. Operaciones de contrainteligencia, seguridad nacional, COINTELPRO. ¿Crees que Eugene fue tomado por una de esas divisiones? No sé, pero puedo hacer preguntas discretas, ver si alguien sabe algo. Dame 2 días. 2 días después, Riley contactó a Daniel. Se reunieron en el mismo café. Riley se veía nervioso, incómodo. Pregunté. Hice llamadas a gente que conozco en otras divisiones. Nadie sabe nada oficialmente. Pero alguien me advirtió que dejara de preguntar. Me dijeron que el caso Miller es sensible y que está siendo manejado a niveles apropiados. ¿Qué significa eso? Significa que sí están involucrados. Y significa que no quieren que gente como yo haga preguntas. ¿Dónde está Eugene? Riley bajó la voz. No lo sé. Pero si fue tomado por operaciones especiales, hay protocolos. Instalaciones donde llevan a personas para interrogatorios extendidos. No oficiales, no en libros. Lugares donde pueden mantener a alguien sin que nadie sepa. ¿Estás diciendo que el FBI secuestró a un ciudadano estadounidense? Estoy diciendo que en nombre de seguridad nacional se hacen cosas que técnicamente violan derechos civiles, y esas cosas no dejan rastro en papel. No hay registros de arresto, no hay cargos formales, solo desaparición. Daniel sintió rabia creciendo. ¿Y nadie puede hacer nada? No, sin evidencia. Y la gente que opera estos programas es muy buena en no dejar evidencia. Daniel publicó un artículo al día siguiente. Testigo de caso Kennedy desaparece después de supuesta cita con FBI. El artículo generó más atención, más llamadas, más teorías conspirativas, pero no trajo de vuelta a Eugene. La policía de Dallas investigó superficialmente. Revisaron el área donde el auto de Eugene había estado estacionado. Hablaron con negocios cercanos. Nadie había visto nada inusual. Un hombre había entrado al edificio del FBI. Luego salió. Luego simplemente desapareció. El Ford Galaxy de Eugene fue encontrado exactamente donde lo había estacionado. Llaves en el contacto. Billetera con dinero y identificación en la guantera. No había señales de lucha, no había sangre, no había nada que sugiriera crimen. Oficialmente, Eugene Miller abandonó su vida voluntariamente, quizás avergonzado por la atención mediática, quizás incapaz de manejar la presión. La teoría oficial: desaparición voluntaria de un hombre emocionalmente inestable, pero Dorothy sabía que su esposo nunca los abandonaría. Robert y Linda sabían que su padre no era cobarde que huye. Semanas pasaron, luego meses. No hubo contacto, no hubo señales. Eugene simplemente se había esfumado. Dorothy contrató a un investigador privado, Frank Morrison, detective retirado de Dallas con 30 años de experiencia. Morrison trabajó el caso durante 3 meses. Habló con todos los contactos de Eugene. Revisó registros financieros. Buscó cualquier señal de que Eugene hubiera planeado desaparecer. No encontró nada. Señora Miller, su esposo no se fue voluntariamente. No hay movimientos bancarios. No compró boletos de transporte. No hay actividad en tarjetas de crédito después del 3 de mayo. Es como si simplemente dejara de existir ese día. Entonces, ¿qué le pasó? Morrison dudó antes de responder. Hay solo 2 posibilidades. O está muerto, o está siendo retenido en algún lugar por personas con recursos para mantenerlo oculto. ¿El FBI?
No puedo probarlo, pero el timing es sospechoso y el FBI tiene tanto capacidad como motivación. Dorothy también recibió amenazas, llamadas anónimas en medio de la noche, voces distorsionadas. Deja de buscar, por el bien de tus hijos. Daniel Wise fue atacado en julio de 1970. Salía de un bar a las 11 de la noche cuando un vehículo aceleró hacia él. Daniel saltó a un lado justo a tiempo. El vehículo se alejó a alta velocidad, sin placas visibles, sedán oscuro, posiblemente un Lincoln Continental. Daniel reportó el incidente a la policía. Fue clasificado como hit and run sin seguimiento significativo. En agosto, el editor de Daniel, Jack Morrison, lo llamó a su oficina. Wise, necesitamos hablar sobre tu futuro aquí. ¿Me estás despidiendo? Te estoy transfiriendo a la sección de deportes. Efectivo inmediatamente. Alguien más manejará casos de investigación. ¿Por qué? Morrison cerró la puerta, bajó la voz. Porque recibí una visita. Gente que no dio nombres. Me dijeron que tus artículos sobre el caso Miller son perjudiciales para intereses nacionales, que si continúas publicando sobre esto, el periódico enfrentará consecuencias. Auditorías fiscales, investigaciones sobre nuestras fuentes, problemas que podrían cerrar esta operación. Eso es intimidación. Sí, y funciona. Lo lamento, Wise, pero no puedo arriesgar todo el periódico por esta historia. Daniel fue transferido a deportes. Pasó los siguientes 5 años escribiendo sobre juegos de fútbol americano y béisbol. Nunca volvió a investigar casos serios. Pero en privado, continuó siguiendo el caso Miller. Guardaba recortes, tomaba notas. Esperaba que algún día pudiera publicar la historia completa. En 1975, 5 años después de la desaparición de Eugene, Daniel fue atropellado por un vehículo que huyó. Era de noche. Dallas, una calle poco iluminada. El conductor aceleró directamente hacia él. Esta vez, Daniel no pudo esquivarlo completamente. Sufrió múltiples fracturas, daño espinal. Quedó parcialmente paralizado de la cintura hacia abajo. Pasó 6 meses en rehabilitación. Y cuando salió del hospital, destruyó todos sus archivos sobre el caso Miller. Quemó las notas, eliminó las grabaciones. Porque Daniel Wise había recibido el mensaje claramente. Continuar investigando significaba no sobrevivir al próximo accidente. Dorothy Miller nunca dejó de buscar. Contrató abogados, presentó demandas contra el FBI exigiendo información. Todas fueron denegadas por razones de seguridad nacional. En 1980, 10 años después de la desaparición, Dorothy recibió un sobre Manila sin remitente. Matasellos de algún lugar en Nuevo México. Dentro había una fotografía borrosa, tomada desde lejos. Mostraba a un hombre que podría haber sido Eugene, más viejo, más delgado, en lo que parecía ser una instalación médica o prisión. Dorothy llevó la fotografía a expertos forenses. No pudieron confirmar definitivamente que era Eugene. Demasiado borrosa, demasiado distante, pero había similitud. ¿Cree que es él?, preguntó Dorothy al experto. Podría ser, o podría ser alguien más con similitud. Imposible decir con certeza. Dorothy enmarcó esa fotografía, la colgó en la sala de su casa. La miraba cada día, preguntándose, esperando. Murió en 1995 sin saber nunca qué le pasó a su esposo, sin saber si había muerto ese día en mayo de 1970 o si había sobrevivido décadas en alguna instalación secreta. Y Eugene Miller, mecánico de Texas, que cometió el error de ver algo imposible y tener el coraje de reportarlo, nunca fue encontrado. No hay tumba, no hay certificado de defunción, no hay cierre, solo desaparición, completa, permanente, como si nunca hubiera existido, excepto en la memoria de su familia y en los archivos destruidos de un periodista que aprendió que algunas verdades son demasiado peligrosas para ser publicadas. Epílogo. En algún lugar de los archivos clasificados del FBI, en una subsección que no aparece en índices públicos, existe un expediente marcado. Caso Miller, nivel 5, acceso restringido perpetuo. Dentro de ese expediente hay fotografías, transcripciones,
informes de vigilancia y una nota final fechada 7 de mayo de 1970 que dice simplemente: testigo neutralizado, amenaza contenida, caso cerrado. Nadie sabe qué significa neutralizado. Si Eugene Miller fue asesinado ese día, si fue retenido en alguna instalación secreta durante años, si fue liberado eventualmente bajo amenaza de muerte si hablaba, o si murió de causas naturales décadas después en algún lugar remoto, con identidad falsa, incapaz de contactar a su familia. Lo único cierto es que desapareció, y que nadie con poder para investigar realmente lo hizo. 55 años después, en 2025, la historia de Eugene Miller resurge brevemente cuando documentos del FBI de los años 70 son parcialmente desclasificados. Entre miles de páginas sobre operaciones de COINTELPRO aparece una mención breve: Operación Silencio, neutralización de testigos relacionados con asunto presidencial. 6 casos completados, 1964-1970. No hay nombres, no hay detalles, solo la confirmación de que sí existió un programa para neutralizar personas que reportaban haber visto a Kennedy después de su muerte. ¿Por qué? ¿Qué amenazaba tanto a la seguridad nacional que justificaba hacer desaparecer a ciudadanos comunes? La respuesta nunca se proporciona. Los documentos relevantes siguen clasificados. Probablemente permanecerán clasificados durante décadas más, porque si Eugene Miller realmente vio a John F. Kennedy vivo en 1969, eso significaría que el evento más traumático de la década de 1960 fue un fraude, que el gobierno mintió, que el cuerpo enterrado en Arlington no era de Kennedy, que todo lo que estadounidenses creían sobre ese 22 de noviembre de 1963 era falso. Y gobiernos no admiten mentiras de esa magnitud, especialmente cuando esas mentiras involucran la muerte de un presidente. Es más fácil hacer desaparecer a los testigos. Es más fácil destruir evidencia. Es más fácil mantener la narrativa oficial intacta, sin importar el costo en vidas individuales. Eugene Miller pagó ese costo, no por ser criminal, no por amenazar violentamente a nadie, simplemente por decir que vio algo imposible, por tener el coraje de reportarlo, por creer que la verdad importaba más que su propia seguridad. La familia Miller nunca se recuperó. Dorothy murió sin respuestas. Robert cambió su apellido en los años 80, cansado de ser el hijo del loco que creía en conspiraciones. Linda se mudó a Canadá y cortó contacto con todos en Texas, incapaz de manejar el dolor y la incertidumbre. Daniel Weiss, el periodista que publicó la historia, vivió hasta 2010, parcialmente paralizado desde el accidente de 1975. Antes de morir, le dijo a su nieto: «Hay historias que nunca pude contar, verdades que tuve que enterrar, y el caso Miller es la que más me atormenta. Porque sé que Eugene estaba diciendo la verdad. No sé si era realmente Kennedy quien vio, pero sé que vio algo, y sé que lo mataron por ello». ¿Vio Eugene Miller realmente a John F. Kennedy vivo en 1969? ¿O vio a un doble, a alguien con similitud extraordinaria que estaba siendo protegido por razones que nunca comprenderemos? No lo sabemos. Nunca lo sabremos, porque los únicos que podrían responder son los mismos que hicieron desaparecer a Eugene para asegurar que la pregunta nunca pudiera ser respondida definitivamente. Y esa quizás es la verdad más aterradora de todas. No que gobiernos mientan, eso lo sabemos, sino que están dispuestos a matar para proteger esas mentiras, que consideran vidas individuales como colateral aceptable en la protección de narrativas oficiales. Eugene Miller fue uno de al menos 6 casos documentados de personas que desaparecieron después de reportar avistamientos de Kennedy. Probablemente hay más. Casos que nunca llegaron a periódicos. Personas que simplemente se esfumaron sin que nadie notara el patrón. Porque los patrones solo son visibles cuando alguien se atreve a conectar los puntos. Y quienes intentan conectar esos puntos descubren que el poder tiene formas de hacer que los puntos desaparezcan, uno por uno, hasta que solo queda silencio y preguntas sin respuesta.
y familias destrozadas preguntándose qué pasó con sus seres queridos. La verdad, si existe, permanece enterrada, no en cementerios oficiales, sino en archivos clasificados que nadie puede acceder, en instalaciones que no aparecen en mapas, en memorias de agentes que murieron sin hablar. Y Eugene Miller, mecánico de Texas que solo quería reportar honestamente algo extraordinario que presenció, se convierte en otra víctima del precio que se paga por ver lo que no se debe ver, por decir lo que no se debe decir, por creer que la verdad importa más que el poder, y descubrir, demasiado tarde, que para quienes controlan las narrativas oficiales no hay verdad más importante que el silencio de los testigos. Permanente, absoluto, inquebrantable, el tipo de silencio que solo la desaparición completa puede garantizar.